Hoy vamos a retroceder en el tiempo para conocer un caso ocurrido en junio de 2004, cuando Salvador Barrio, su esposa y su hijo de 12 años fueron asesinados dentro de su propia casa. El caso resulta especialmente inquietante porque no había señales claras de robo. La escena del crimen era difícil de comprender y nunca se pudo identificar con certeza al sospechoso. El caso de la familia Barrio pertenece a esa clase de historias. Una familia casi entera asesinada dentro de su propia casa. Un padre, una madre y un niño de 12 años acuchillados en un quinto piso de Burgos. Una puerta que no estaba forzada. Un arma que nunca apareció. Un asesino que entró, se movió en la oscuridad, mató a 3 personas, salió sin ser visto y dejó a toda España con una pregunta que sigue abierta más de 2 décadas después. ¿Quién mató a Salvador, Julia y Álvaro? Para entender este caso, hay que viajar a Burgos, al mes de junio de 2004, a una familia que desde fuera podía parecer normal, trabajadora y discreta. Salvador Barrio tenía 53 años. Era un hombre vinculado al campo, a la tierra, a la rutina dura de levantarse temprano, trabajar muchas horas y volver con las manos marcadas por años de esfuerzo. Además de su vida laboral, tenía una posición conocida en La Parte de Bureba, un pequeño pueblo burgalés donde ejercía como alcalde. No era una gran figura política, no era alguien con poder mediático, pero en los pueblos pequeños, el poder no necesita ser grande para generar tensiones. A veces basta una linde, una parcela, una decisión municipal, un camino, una deuda o una discusión antigua para que algo empiece a pudrirse en silencio. Su esposa, Julia dos Ramos, tenía 47 años. Era una mujer de vida doméstica, muy vinculada a su familia y a sus hijos. Con ellos vivía Álvaro, el pequeño, de 12 años, un niño que todavía estaba en esa edad en la que el mundo debería medirse en clases, juegos, bromas y planes de verano. El cuarto miembro de la familia era Rodrigo, el hijo mayor, que entonces tenía 16 años y estaba interno en un colegio lejos de Burgos. Esa circunstancia, que al principio solo parecía un dato familiar, terminaría convirtiéndose en una de las piezas más incómodas de toda la investigación, porque Rodrigo sería el único superviviente de la matanza, y en los casos donde una familia entera aparece muerta, el que sobrevive nunca queda fuera de las preguntas. Pero antes de llegar a las sospechas, hay que entrar en la rutina previa al crimen. Salvador no era un hombre de grandes lujos. Según quienes lo conocían, trabajaba mucho, tenía propiedades, tierras, maquinaria agrícola y proyectos relacionados con el campo, pero no parecía vivir con ostentación. Era de esas personas que pueden acumular patrimonio no porque gasten, sino porque nunca dejan de trabajar. Julia llevaba una vida más silenciosa, más de casa, más de barrio. Álvaro era todavía un niño. Rodrigo, en cambio, atravesaba una adolescencia complicada. Se hablaba de discusiones, de tensión familiar, de problemas con los estudios, de la decisión de enviarlo a un internado, de la posibilidad de que pasara el verano trabajando con su padre en el campo si no mejoraba. Todo esto, por sí solo, no convierte a nadie en sospechoso. Las familias discuten, los adolescentes se enfrentan a sus padres, los padres imponen límites. Pero en una investigación criminal, cuando después aparecen 3 cadáveres en una casa, cualquier grieta familiar se convierte en algo que la policía mira con lupa. El fin de semana anterior al crimen, la familia había estado junta. Salvador llevó a Rodrigo a la estación para que volviera al internado. Las cámaras lo habrían captado subiendo al transporte, y después Salvador regresó a casa con Julia y Álvaro. La noche cayó sobre Burgos como cualquier otra noche. No hubo alarma pública, no hubo una llamada de auxilio conocida. No hubo un vecino que bajara corriendo a la calle diciendo que algo terrible estaba pasando. La ciudad siguió durmiendo. Y en algún momento de la madrugada, entre el domingo y el lunes, alguien entró en el piso de la familia Barrio. Ese detalle es uno de los primeros grandes misterios. La puerta no estaba forzada. No había marco roto, ni cerradura reventada, ni señales de que alguien hubiera tenido que abrirse paso por la fuerza. Eso deja 2 posibilidades inquietantes. O el asesino tenía una llave, o alguien dentro le abrió. Pero si alguien le abrió, tuvo que ser alguien en quien la familia confiara lo suficiente como para permitirle entrar de madrugada. Y si tenía una llave, entonces el caso se volvía todavía más oscuro, porque significaba que el atacante había preparado el acceso con anterioridad o había conseguido una copia sin que la familia lo supiera.
La reconstrucción de lo ocurrido dentro del piso es brutal. El agresor no entró para robar de manera rápida. No entró, tomó objetos y se marchó. No parecía tener prisa por escapar antes de ser visto. Se movió por la vivienda de una forma que hizo pensar a los investigadores que conocía el lugar, o al menos que podía orientarse en él sin necesidad de encender las luces. El interruptor no tenía rastros de sangre. En una escena donde la sangre estaba por todas partes, ese pequeño detalle se volvió enorme. Si el asesino no encendió la luz, ¿cómo se orientó? ¿Llevaba una linterna? ¿Había estudiado la vivienda? ¿Ya había estado allí? ¿Conocía el pasillo, las habitaciones, la cocina, el cuarto del niño? El primer ataque habría sido contra Salvador. Tenía sentido desde el punto de vista del agresor. Era el padre, el adulto con mayor capacidad de defenderse, el obstáculo principal. Salvador recibió más de 50 puñaladas. Intentó resistirse. Las heridas defensivas indicaban que no fue una ejecución completamente pasiva, que hubo un momento de lucha, de reacción, de supervivencia desesperada. Pero había sido sorprendido en plena noche. Cuando uno despierta con un arma encima, el cuerpo apenas tiene tiempo de entender qué ocurre antes de empezar a morir. Salvador habría caído y se habría desplazado hacia la cocina, o habría sido arrastrado hasta allí. Su cuerpo fue encontrado en esa zona, en medio de una escena de sangre que hablaba de violencia extrema. Después el agresor fue contra Julia. Ella recibió entre 17 y 21 puñaladas, dependiendo de las fuentes y de cómo se contabilicen las lesiones. En comparación con Salvador y Álvaro, Julia habría ofrecido menos resistencia. Tal vez porque el ataque fue demasiado rápido, tal vez porque quedó paralizada por el horror de ver lo que estaba ocurriendo, tal vez porque no tuvo ninguna posibilidad real de defenderse. En los asesinatos domésticos, a veces se habla de la reacción de lucha o huida, pero existe una tercera reacción: quedarse inmóvil. El cuerpo se apaga por miedo, la mente no puede procesar lo que ve, y en ese segundo de bloqueo, la violencia ya ha llegado. Pero la parte más insoportable del caso viene después. Álvaro, el niño de 12 años, habría escuchado los ruidos. No sabemos qué entendió. No sabemos si oyó gritos, golpes, pasos, respiraciones, el sonido de una lucha en el pasillo. Lo que sí se deduce es que intentó protegerse. Cerró la puerta de su habitación con pestillo y se escondió bajo la cama. Esa imagen cambia todo. Porque en ese momento, el asesino pudo irse. Ya había atacado a los adultos. Podía escapar, pero no lo hizo. Fue hasta la habitación del niño, golpeó la puerta con fuerza, dejó la marca de una zapatilla, logró entrar, sacó a Álvaro de su escondite y lo apuñaló decenas de veces. No era necesario para robar. No era necesario para huir. No era necesario si el objetivo era solo Salvador. Por eso muchos interpretaron ese acto como la señal de que el asesino no quería dejar testigos, o quizá algo aún peor, que quería borrar a la familia completa. Cuando los cuerpos fueron encontrados, el lunes ya había pasado casi entero. La ausencia de Salvador no había activado de inmediato una alarma grave porque se pensó que podía estar en asuntos de trabajo. Julia no había bajado a comprar, pero eso tampoco parecía suficiente para imaginar una tragedia. Álvaro no fue a clase, pero al comenzar junio, cuando el curso ya se acerca a su final, esas ausencias pueden pasar desapercibidas unas horas. La vida cotidiana tiene ese problema, a veces disfraza las primeras señales de una catástrofe. En el mismo edificio vivían familiares de Salvador, Domitila y Pepe. Ellos empezaron a preocuparse. Llamaron al timbre. Nadie respondió. Insistieron. Nada. Finalmente, usando una llave de repuesto, entraron en la vivienda. Y lo que encontraron dentro fue una imagen que nadie debería ver. Sangre en el suelo, sangre en las paredes, cuerpos repartidos en distintas zonas de la casa, una familia destrozada en el lugar donde debería haber estado más segura. La policía científica se enfrentó entonces a una escena contradictoria. Había demasiada sangre y muy pocas respuestas. El arma del crimen no estaba. No había un cuchillo abandonado en la cocina, ni una barra, ni un objeto claro que explicara todas las heridas. No faltaba dinero de forma evidente, no había un robo claro, no había una entrada forzada, no había testigos, no había cámara, no había un vecino que pudiera decir, vi salir a alguien cubierto de sangre. Y eso era casi imposible de entender. Porque quien mata a 3 personas con un arma blanca, en un espacio cerrado, de forma tan violenta,
normalmente queda manchado. No solo las manos, la ropa, las zapatillas, el cuerpo entero. Entonces, ¿cómo salió? Una hipótesis es que el asesino llevó ropa para cambiarse, otra que pudo cambiarse dentro de la casa, otra que conocía el edificio lo suficiente como para moverse sin ser visto. Pero incluso así, el nivel de control necesario para cometer una matanza semejante y no dejar un rastro útil resulta aterrador. Entre los pocos indicios que sí aparecieron, uno se volvió central: las huellas de unas zapatillas deportivas. El dibujo de la suela, la talla aproximada entre 42 y 44, la marca compatible con un modelo tipo Dunlop. Todo eso convirtió una pisada en una pieza obsesiva del caso. Había marcas en zonas de la vivienda y una especialmente importante vinculada a la puerta de la habitación de Álvaro. La huella parecía contar un fragmento de la historia. Alguien caminó por la sangre. Alguien llegó hasta la habitación del niño. Alguien pateó o forzó la puerta. Pero una huella no es un rostro. Una suela no es una confesión. Y aunque la pista era poderosa, no bastaba para condenar a nadie. El primer gran foco de la investigación terminó cayendo sobre Rodrigo, el hijo mayor. Era el único superviviente, tenía 16 años. Estaba en un internado situado a muchos kilómetros de Burgos. La primera reacción pública podía ser verlo como una víctima más, un chico que había perdido a sus padres y a su hermano de golpe. Y de hecho sufrió ataques de ansiedad, fue atendido, apareció ante la tragedia como alguien destruido. Pero a medida que los agentes revisaban la vida familiar, su nombre empezó a aparecer en un lugar incómodo. Se hablaba de mala relación con sus padres, se hablaba de celos hacia Álvaro, se hablaba de que el hermano pequeño era más extrovertido, más querido, más cercano, mientras Rodrigo era más introvertido, más difícil, más apartado. Se habló también de la herencia, de dibujos oscuros, de comportamientos extraños, de posibles contradicciones en sus declaraciones, de su talla de calzado. La hipótesis policial llegó a recibir un nombre de peso simbólico: Operación Caín. El nombre ya lo decía todo. Era la idea del hermano contra el hermano, del hijo contra la familia, del crimen nacido dentro de la sangre. Según esa teoría, Rodrigo habría regresado desde el internado en la madrugada, habría accedido al piso con una llave, habría matado a su familia y después habría vuelto sin dejar una prueba definitiva. Pero esa hipótesis tenía problemas enormes. El primero era la distancia. El internado estaba lejos. Para que la teoría funcionara, Rodrigo tenía que salir de noche sin ser detectado, llegar a Burgos, cometer un triple asesinato brutal, cambiarse, deshacerse del arma, no dejar ADN ni sangre útil, regresar y seguir con una apariencia relativamente normal. Se plantearon posibilidades: un coche, un taxi, un desplazamiento no registrado. Pero cada explicación abría otra pregunta. El coche familiar, según algunos testimonios, no se habría movido del garaje durante el fin de semana. Si tomó otro medio de transporte, ¿por qué no quedaron registros? Si alguien lo vio en Burgos, ¿por qué esos testimonios no bastaron? Además, aunque la talla de calzado se usó como elemento de sospecha, también había dudas sobre su verdadera talla en aquellos años. Algunas fuentes hablaban de que más adelante Rodrigo calzaba más grande, incluso 46 o 47, lo que no encajaba con las huellas. Otros sostenían que en la época podía usar tallas cercanas a las marcas encontradas. Otra pieza que pesó contra él fue el anillo de su madre. El anillo no apareció en la escena inicialmente, y más tarde fue localizado en posesión de Rodrigo. Para quienes sospechaban de él, eso era un dato muy serio. ¿Por qué tenía un objeto que debía haber estado con Julia? Rodrigo sostuvo que lo encontró después en la habitación de su madre y lo guardó. ¿Era una explicación extraña? Sí. ¿Era suficiente para demostrar un triple asesinato? No. Lo mismo ocurrió con sus dibujos. Que un adolescente haga dibujos oscuros, macabros o influenciados por videojuegos no prueba que sea capaz de matar a su familia. Puede generar inquietud, pero no sostiene una condena. También se habló de cigarrillos Chesterfield, encontrados o vinculados a zonas del edificio, y de si Rodrigo fumaba otra marca, lo que dejaba la pista en una zona ambigua. Al final, Rodrigo fue detenido años después, pero la causa no pudo sostenerse con pruebas firmes. No había ADN que lo situara en la escena como agresor, no había arma,
No había ropa manchada, no había una confesión, no había una reconstrucción sin fisuras. Fue liberado, y legalmente no se demostró que fuera el asesino, pero el daño ya estaba hecho. En la opinión pública y dentro de parte de su propia familia, Rodrigo quedó marcado. Algunos familiares creían en su inocencia, otros no. Hubo amenazas, enfrentamientos, denuncias, rupturas familiares. La tragedia no solo había matado a 3 personas, también había partido en 2 lo que quedaba alrededor de ellas. Mientras Rodrigo vivía bajo esa sombra, otro nombre seguía flotando desde la parte de Bureba: Ángel Ruiz. Ángel era un vecino del pueblo, un hombre descrito por muchas fuentes como conflictivo, extraño, temido, resentido. No era un desconocido para los investigadores. Se decía que había tenido tensiones con Salvador por asuntos de tierras, lindes, decisiones municipales, posibles proyectos bloqueados y viejas humillaciones. En los pueblos pequeños, los conflictos rara vez mueren rápido. Se esconden, cambian de forma, se convierten en silencios, miradas, comentarios al pasar, rencores que se guardan durante años. Tras el entierro de Salvador, ocurrió algo que llamó mucho la atención. En su panteón aparecieron pintadas insultantes. No era una gamberrada cualquiera. Era un acto de odio en el lugar del descanso de un hombre recién asesinado, como si alguien necesitara seguir agredinaron atribuyendo esas pintadas a Ángel Ruiz. Eso no lo convertía en asesino, pero sí demostraba una animadversión profunda, una falta de respeto extrema y una conexión emocional perturbadora con la muerte de Salvador. Ángel fue investigado, pero en aquel momento no se encontraron pruebas suficientes para vincularlo con el triple crimen. Tenía una coartada, aunque con el tiempo muchos la considerarían débil o difícil de comprobar. Según esa versión, había estado en su casa con sus hermanos, pero si los hermanos estaban dormidos, ¿podían asegurar realmente que Ángel no salió durante la madrugada? Esa pregunta seguiría viva mucho tiempo después. Durante años, la investigación pareció más centrada en Rodrigo que en Ángel. Y esa decisión sería criticada por quienes creen que el verdadero foco debía haber estado desde el principio en los conflictos de Salvador en el pueblo, porque el crimen, por su violencia, por su ensañamiento y por la eliminación de toda la familia, parecía tener un olor muy concreto: odio personal. No robo, no accidente, no impulso de un desconocido. Odio. Y la pregunta era: ¿quién odiaba tanto a Salvador? La historia de Ángel Ruiz dio un giro en 2011, cuando una vecina, Rosalía Martínez, murió atropellada en la parte de Bureba. Lo que inicialmente podía parecer un atropello, terminó siendo interpretado como un acto intencionado. Ángel fue condenado por aquel crimen. De repente, el hombre que había sido sospechoso por pintadas, conflictos y comportamiento extraño, ya no era solo alguien desagradable o resentido. Era alguien condenado por matar. Y eso cambió la manera en que muchos miraron hacia atrás. Si fue capaz de matar a una vecina por un conflicto, ¿podía haber matado también a Salvador y a su familia por otro? La investigación sobre Ángel abrió una especie de caja oscura. En registros posteriores se encontraron numerosos objetos, llaves que no eran suyas, herramientas, elementos acumulados, zapatos, objetos robados o de procedencia difícil de explicar. Entre lo que más llamó la atención, aparecieron llaves relacionadas con espacios utilizados por Salvador, como las del despacho de la alcaldía. Ese dato no prueba que tuviera la llave del piso de Burgos, pero sí mostraba algo relevante. Ángel podía tener acceso a llaves ajenas. Y en un crimen donde la puerta no fue forzada, las llaves importan. También se encontraron zapatillas Dunlop compatibles en marca, modelo y talla con las huellas asociadas al escenario. De nuevo, no era la zapatilla concreta con sangre del crimen, no había ADN incriminatorio, no había una prueba absoluta, pero el parecido era inquietante. Además, aparecieron cuchillos de doble filo o armas blancas que los peritos consideraron compatibles con algunas lesiones. El cuchillo usado en el crimen parecía tener doble filo, un tipo de arma menos común que un cuchillo doméstico cualquiera, más cercano a herramientas de caza o pesca. Si la familia no tenía armas así en casa, eso habría otra pregunta. ¿De dónde salió el arma homicida? También se habló de guantes compatibles con marcas dejadas en la escena. En un caso lleno de vacíos, cada compatibilidad parecía acercar a Ángel al piso de Burgos. Pero la justicia no funciona solo con intuición narrativa. Necesita pruebas que superen la duda razonable. Y ahí el caso volvió a estrellarse contra el mismo muro.
No había restos biológicos de Ángel en la vivienda. No había arma con sangre de las víctimas vinculada de forma concluyente. No había un testigo que lo viera entrar o salir. No había una grabación. No había confesión. Había indicios, muchos para algunos, insuficientes para otros. La familia tampoco estaba unida en una sola interpretación. Algunos familiares de las víctimas pensaban que la línea de Ángel no tenía sentido. Decían, si Ángel odiaba a Salvador y Salvador pasaba tanto tiempo solo en el pueblo, trabajando en sus tierras, ¿por qué no matarlo allí? ¿Por qué viajar hasta Burgos, entrar en su piso, matar también a Julia y a un niño? Para ellos la explicación seguía estando más cerca de Rodrigo. Otros pensaban justo lo contrario, que Rodrigo había sido convertido en sospechoso por necesidad, porque la investigación necesitaba una respuesta, y que mientras tanto Ángel tuvo años para deshacerse de cualquier rastro. Esa división es una de las partes más crueles del caso, porque cuando la justicia no nombra a un culpable, la sospecha se reparte como veneno. Cada familia crea su teoría. Cada detalle se usa para acusar o defender. Cada silencio se interpreta. Cada gesto del superviviente se examina. Cada objeto encontrado en casa de un sospechoso se convierte en una posible llave del infierno. El triple crimen de Burgos se convirtió así en un caso con dos grandes sombras: Rodrigo, el hijo que sobrevivió, y Ángel, el vecino resentido que más tarde fue condenado por matar a otra persona. Pero también existían otras hipótesis menores, otros nombres, otras posibilidades que se exploraron y Serigo llegó a señalar a diferentes personas, desde figuras del internado hasta conocidos o familiares con supuestos rencores hacia su padre. Pero esas vías no prosperaron. La policía revisó, preguntó, descartó. Y el expediente siguió creciendo sin cerrarse. Lo más inquietante sigue siendo la escena. Pensemos en ella de nuevo. Un quinto piso, una familia dormida, alguien que entra sin romper la puerta, alguien armado con un cuchillo o un arma blanca de doble filo, tal vez una barra o un objeto contundente, alguien que no enciende la luz o que no necesita encenderla, alguien que va primero contra el padre porque sabe que es el obstáculo principal, alguien que después mata a la madre, alguien que escucha o detecta que el niño ha cerrado su puerta y decide no dejarlo con vida. Alguien que se mueve entre sangre, que pisa el suelo, que deja marcas de zapatilla, que quizá lleva guantes, que quizá cambia de ropa, que se lleva el arma, que se va sin dejar sangre en el portal, sin que nadie lo vea. Ese nivel de frialdad sugiere preparación o una capacidad emocional muy particular. No es solo violencia, es control después de la violencia. Muchos agresores pueden matar en un estallido, pero después se desorganizan. Dejan el arma, corren, se manchan, cometen errores absurdos. Aquí, en cambio, el asesino parece haber tenido tiempo o método suficiente para desaparecer. Por eso algunos investigadores y periodistas se han preguntado si el crimen fue cometido por alguien que sabía exactamente lo que hacía, o al menos por alguien acostumbrado a moverse en entornos rurales, a usar herramientas, a manejar cuchillos, a no asustarse ante la sangre. Esa idea encaja para algunos con Ángel Ruiz. Pero otras piezas, como el anillo, las tensiones familiares y la condición de superviviente, mantenían a Rodrigo bajo sospecha para otros. El problema es que las dos teorías tienen huecos. La teoría contra Rodrigo tiene que explicar el desplazamiento, la ausencia de pruebas físicas y la enorme dificultad logística de cometer el crimen desde un internado lejano sin ser detectado. La teoría contra Ángel tiene que explicar por qué habría elegido matar a toda la familia en Burgos cuando pudo atacar a Salvador en el pueblo, por qué no dejó ningún rastro biológico y cómo consiguió la llave o el acceso exacto. Una teoría responde a algunas preguntas y falla en otras. La otra hace lo mismo. Y en medio de ambas están Salvador, Julia y Álvaro, convertidos durante años en piezas de una disputa sobre quién pudo odiarlos lo suficiente. Hay un elemento que no conviene perder de vista. El crimen no parece haber sido económico. Si alguien creía que Salvador tenía dinero en efectivo por la compra de maquinaria agrícola, o si pensaba que guardaba una gran cantidad en casa, el escenario no terminó comportándose como un robo normal. Los objetos de valor no explican la matanza. La violencia contra el niño no encaja con un robo rápido. El ensañamiento no encaja con un ladrón sorprendido. El asesino no actuó como alguien que entra solo a llevarse dinero.
Actuó como alguien que quería destruir. En criminología, el exceso de violencia suele mirar hacia la relación personal. No siempre, pero muchas veces. Cuando un cuerpo recibe decenas de puñaladas, cuando se ataca más de lo necesario para causar la muerte, cuando incluso después de muerto se continúa lesionando, la escena habla de emoción intensa, rabia, odio, resentimiento, venganza, humillación acumulada. Ese lenguaje de la sangre fue el que llevó a tantos a buscar un vínculo cercano. Pero un vínculo cercano puede ser familiar, vecinal, económico o personal. No basta con decir «lo conocía». Hay que demostrar quién. La presión mediática creció con los años. Programas de televisión, documentales, podcasts, periódicos y reconstrucciones volvieron una y otra vez al quinto A, al piso donde todo ocurrió. Cada nueva emisión reactivaba el debate. Los defensores de una teoría se enfadaban con la otra. Los familiares que sospechaban de Rodrigo señalaban sus contradicciones. Los que miraban a Ángel recordaban las pintadas, las llaves, las zapatillas, la condena por matar a Rosalía, los cuchillos, su carácter temido. Y cada vez que parecía que una pista podía abrir el caso, la justicia respondía con la misma barrera. No es suficiente. Eso es lo que hace tan frustrante el caso Barrio. No es un caso sin pistas. Es un caso con demasiadas pistas que no llegan a convertirse en verdad judicial. Una cosa es la verdad narrativa, esa que el público arma con los datos que conoce. Otra es la verdad legal, que exige pruebas sólidas, conexión directa y eliminación de dudas razonables. Puede haber una persona que parezca sospechosa desde todos los ángulos y aún así no poder condenarla. Puede haber un superviviente con comportamientos extraños y aún así no poder llamarlo asesino. Puede haber una zapatilla idéntica y aún así no ser la despacho, y aún así no ser la llave del piso. Esa distancia entre lo posible y lo probado es el abismo donde viven los casos sin resolver. La familia Barrio cayó en ese abismo. Salvador no llegó a cerrar sus asuntos de campo. Julia no volvió a su rutina. Álvaro no volvió a clase. Rodrigo sobrevivió, pero sobrevivir no siempre significa quedar libre del crimen. En cierto modo, quedó condenado a vivir bajo una sospecha que la justicia no confirmó, pero que tampoco desapareció de todas las conversaciones. Ángel Ruiz, por su parte, fue condenado por otro asesinato, el de Rosalía Martínez, y siguió siendo para muchos el principal sospechoso moral del triple crimen, aunque no el culpable judicial. La diferencia importa. Moralmente, la gente puede convencerse, judicialmente no basta. Y mientras tanto, el expediente envejecía. Los años pasaban. Las pruebas biológicas del 2004 tenían limitaciones. La escena pudo contaminarse. Algunos registros llegaron tarde. Algunas decisiones de investigación fueron criticadas. Si una línea se prioriza demasiado, las otras pierden tiempo. Y en un crimen, el tiempo no es neutro. El tiempo borra sangre, destruye recuerdos, cambia testimonios, permite deshacerse de objetos, degrada ADN, mata testigos, convierte certezas en rumores. Quienes creen que la investigación se equivocó al centrarse tanto en Rodrigo sostienen que esos años fueron un regalo para cualquier otro culpable. Quienes sospechan de Rodrigo creen que precisamente esa falta de pruebas pudo deberse a que conocía la casa y supo moverse en ella. Ambas posiciones se alimentan de la misma ausencia, y la ausencia es peligrosa porque deja espacio para todo. Hay otra pregunta que siempre vuelve. ¿Por qué nadie escuchó nada? Un ataque con tantas puñaladas, una puerta de habitación derribada, una lucha, un niño escondido, cuerpos cayendo, pasos, golpes. ¿Cómo pudo pasar en un edificio sin que nadie reaccionara? Tal vez los vecinos sí escucharon algo, pero no lo interpretaron como un crimen. Tal vez estaban dormidos. Tal vez los ruidos fueron más breves de lo que imaginamos. Tal vez el asesino actuó con una rapidez brutal. En muchos casos reales, la gente escucha un golpe, un grito, un ruido seco y piensa que es una discusión, un mueble, una tubería, algo ajeno. La mente humana tiende a buscar explicaciones normales hasta que ya es demasiado tarde. Y al día siguiente, cuando aparecen los cadáveres, esos sonidos se convierten en fantasmas. El caso también deja una reflexión sobre la confianza. Una puerta sin forzar significa que la amenaza no siempre llega rompiendo. A veces entra con una llave.
A veces entra porque ya conoce el camino. A veces no necesita despertar sospechas. En ese sentido, el triple crimen de Burgos se parece a otros casos que inquietan tanto. La casa no fue protegida por sus paredes. La familia estaba dentro, dormida, cerca unos de otros, y aún así no pudo defenderse. El hogar que debería ser refugio se convirtió en trampa. En una escena así, cada objeto cotidiano se vuelve siniestro. El pasillo por donde caminaba Álvaro. La puerta que intentó cerrar. La cocina donde quedó Salvador. El dormitorio de Julia. La cama. El interruptor sin sangre. Las pisadas. El silencio del portal. Lo terrible no está solo en la muerte, sino en imaginar los últimos minutos de cada uno. Salvador despertando o reaccionando al ataque. Julia comprendiendo que algo imposible estaba ocurriendo. Álvaro oyendo el horror desde su habitación, cerrando con pestillo, escondiéndose bajo la cama, esperando quizá que no lo encontraran. Esa es la parte que vuelve el caso insoportable. El niño supo que había peligro. Hizo lo único que podía hacer, y no bastó. A nivel narrativo, el caso tiene todos los elementos de una pesadilla española moderna. Un pueblo pequeño con rencores, una familia trabajadora con dinero y tierras, un hijo superviviente, un vecino temido, un entierro profanado con insultos, una investigación que se parte en dos, huellas de zapatillas, llaves misteriosas, cuchillos compatibles, un anillo desaparecido, un atropello mortal años después y una pregunta que no se cierra. Pero precisamente por eso hay que contarlo con cuidado. Porque detrás de cada teoría hubo personas reales. Rodrigo no fue condenado. Ángel Ruiz no fue condenado por este triple crimen. Las sospechas no son sentencias, el dolor no es prueba, y la rabia pública no puede reemplazar a un tribunal. Lo único que sí se puede afirmar con certeza es que Salvador Barrio, Julia Dos Ramos y Álvaro Barrio fueron asesinados de forma brutal en su casa de Burgos, que el asesino no ha sido condenado, que la investigación acumuló indicios y errores, y que el caso sigue siendo uno de los grandes misterios criminales de España. Quizá el asesino murió con su secreto, quizá sigue vivo, quizá escuchó durante años cómo otros cargaban con la sospecha, quizá disfrutó viendo cómo la familia se rompía alrededor de la duda. Quizá fue alguien que estuvo más cerca de lo que nadie quiere aceptar. Esa es la crueldad final de los casos sin resolver. No solo matan a las víctimas, también obligan a los vivos a convivir con una pregunta que nunca descansa. En Burgos, aquella madrugada, alguien entró en un quinto piso y convirtió una casa familiar en una escena de horror. No robó de forma clara, no dejó el arma, no rompió la puerta, no fue visto al salir. Solo dejó sangre, unas pisadas y una historia tan llena de huecos que más de 20 años después todavía se sigue contando. Y cada vez que se cuenta, vuelve el mismo escalofrío. Porque si un asesino puede entrar en una casa, matar a un padre, a una madre y a un niño, y desaparecer sin nombre, entonces lo más aterrador no es solo el crimen. Lo más aterrador es la posibilidad de que la verdad haya estado siempre delante de todos, escondida entre indicios que nunca llegaron a ser suficientes. El triple crimen de la familia Barrio no terminó el día que se levantaron los cadáveres. No terminó cuando se investigó a Rodrigo. No terminó cuando apareció el nombre de Ángel Ruiz. No terminó con los registros, ni con las teorías, ni con los programas de televisión, ni con los archivos judiciales. Sigue abierto en la memoria, en las dudas, en las conversaciones de quienes aún preguntan ¿qué pasó realmente en aquel piso? Porque hay crímenes que terminan con un culpable y hay otros que quedan suspendidos para siempre entre dos palabras: sospecha y silencio.